Vivimos en una época donde la ciencia ficción se volvió fácil. Explosiones, chiste cada 5 minutos, historias que no buscan que pienses, solo que no te aburras. Y no está mal, pero hubo un tiempo donde este género hacía algo más, donde la ciencia ficción no solo te entretenía, te incomodaba, te hacía cuestionar y te obligaba a poner atención. Por mucho tiempo, eso se fue perdiendo, hasta que llegó una película en el 2021 llamada Duna, una película que no vino a reinventar la ciencia ficción, vino a recordarnos lo que era, lenta, densa, silenciosa, pero al mismo tiempo enorme, una historia que no te lleva de la mano, te suelta y espera que tú la sigas. Y eso hoy en día es un riesgo, porque en un mundo donde todo tiene que ser rápido, simple, fácil de digerir, apostar por una historia compleja es casi ir contra el sistema. Duna lo hizo, y no solo funcionó, demostró que el público sigue ahí. Todavía queremos historias que nos traten como adultos, que no nos subestimen, que no nos hagan sentir pequeños en un universo enorme. Así que hoy vamos a hablar de eso, de cómo Duna logró algo que el cine lleva años evitando, volver a la ciencia ficción adulta. Extreme temperatures and treacherous weather events make life outside the cities of Earth truly hostile, with sandstorms powerful enough to cut through metal. Only the tribes known as the Fremen have adapted well enough to survive. Preferring to inhabit the remotest regions of Arrakis, the Fremen share the deep desert with the giant sandworms, known to them See more from my planet. Long exposure to spice has given the tribe characteristic blue eyes, the eyes of Ibad. Little else is known of the Fremen, except that they are dangerous and unreliable. La historia de Duna nos lleva a un futuro lejano, tan lejano que la humanidad ya no solo habita planetas, sino imperios completos. Pero no es un futuro lleno de robots dominando todo, es un futuro extraño, donde la tecnología avanzó pero también retrocedió, donde las computadoras fueron prohibidas y el poder ahora no está en las máquinas, sino en la mente, en la política y en la religión. Es un universo donde todo gira alrededor de una sola cosa, la especia, una sustancia que solo existe en un planeta, Arrakis. La especia permite expandir la mente, prolongar la vida y, lo más importante, hacer posibles los viajes espaciales. Sin especia, el universo simplemente deja de funcionar. Por eso Arrakis no es solo un planeta, es el centro de todo. Ahí es donde entran las grandes casas, familias poderosas que controlan el sistema enteros bajo el mando del emperador. Y entre ellas está la casa Atreides, liderada por el duque Leto, un hombre respetado, justo y peligroso para el equilibrio del poder, que no gobierna con miedo, gobierna con lealtad, y eso lo convierte en una amenaza. Un día el emperador toma la decisión que cambia todo, le entrega el control de Arrakis a los Atreides. En teoría es un honor, en realidad es una trampa, porque antes de ellos ese planeta era controlado por la casa Harkonnen, una familia brutal, despiadada que no va a soltar el poder tan fácil. Por esta historia no solo es política, es personal, porque el centro de todo está Paulo Atreides, el hijo del duque, un joven que no solo está aprendiendo a ser líder, sino que está empezando a tener visiones, sueños de guerra, de muerte y de un futuro que no entiende, pero que parece inevitable. Es que Pau no es solo un chico normal. Su madre, Lady Jessica, pertenece a una orden misteriosa llamada las Bene Gesserit, una hermandad que ha manipulado linajes durante generaciones buscando crear a un ser superior, alguien capaz de ver el pasado, el presente y el futuro, y Paul podría ser ese alguien. Cuando los Atreides llegan a Arrakis, todo empieza a encajar, o más bien a romperse, porque Arrakis no solo es un desierto, es un mundo hostil, donde el agua es más valiosa que el oro, donde los gigantescos gusanos de arena emergen del suelo, atraídos por el sonido y capaces de devorar cualquier cosa, y donde vive un pueblo olvidado, los Fremen, habitantes del desierto que han sobrevivido donde nadie más puede, fuertes, adaptados e invisibles, y que sin saberlo ya están conectados con el destino de Paul. Poco a poco la trama se cierra, los Harkonnen con el apoyo secreto del emperador lanzan un ataque brutal, traicionando a los Atreides desde adentro, y en una sola noche lo destruyen todo. El duque Leto cae, el ejército es aniquilado, el poder cambia de manos y Pau lo pierde todo. Pero aquí donde realmente empieza el viaje, porque junto a su madre logra escapar y se adentra en el desierto, un lugar donde nadie sobrevive, pero donde tal vez él está destinado a convertirse en algo más. Y es aquí donde la película decide hacer algo muy importante. No te da un final, no te da una conclusión, te da un inicio, el inicio de una transformación, porque Dune parte 1 no es la historia de un héroe que salva el día, es la historia de cómo nace una figura que podría cambiar el universo para siempre o destruirlo. Mientras Paul camina hacia ese destino, la pregunta no es si lo va a lograr, la pregunta es en qué se va a convertir cuando lo haga. Y ahora viene lo importante, porque entender la premisa de Dune no solo es entender de lo que trata la historia,
es entender por qué se siente tan diferente a todo lo que estamos acostumbrados hoy en día. Porque Dune no solo nos cuenta una historia, lo construye como si fuera real. En la mayoría de la ciencia ficción moderna el mundo se te explica, te dicen quién es bueno, quién es malo, qué está pasando y por qué debería importarte. Aquí no. Aquí entras a un universo donde hay cosas políticas, religiones complejas, órdenes secretas e intereses económicos gigantes. Nadie se detiene a explicártelo todo, porque en la vida real nadie lo hace. Y eso es lo primero que hace Dune, se siente adulta. Te trata como alguien capaz de entender si pones atención. Lo realmente brillante es cómo la narrativa se adapta a esto, porque no es solo el mundo sea complejo, es que la forma en la que se cuenta la historia confía en ti. Aquí no hay escenas donde un personaje se siente a darte una clase de historia del universo, no hay exposición forzada, no hay diálogos que suenan de te voy a explicar todo porque el público no va a entender. En lugar de eso, la película te suelta dentro del mundo y te deja observar. Aprendes viendo, entiendes la importancia del agua sin que nadie te dé un discurso, comprendes el poder de la especie por cómo todos la tratan, percibes la tensión política en miradas, silencios y decisiones. La narrativa no te da una respuesta, te da contexto y tú armas el resto. Y esto es clave, porque cuando una historia te explica todo, te vuelve pasivo. Solo recibes información, pero cuando una historia te exige atención, te vuelves parte de ella. Empieza a conectar, piensas, a interpretar, a cuestionar, y ahí es donde Duna se vuelve brillante, porque no solo estás viendo la historia, la estás entendiendo activamente. Incluso el ritmo juega a favor de esto, las pausas, los silencios, las miradas largas, todo eso que en otra película sería lento. Aquí es necesario porque te da tiempo para procesar, para observar el mundo y para sentir que estás dentro de él, no solo viendo. Y eso es algo que el cine actual casi no hace, porque muchas películas tienen miedo de que te aburras, entonces te explican todo rápido, te llenan de acción y no te dejan pensar. Pero Duna hace lo contrario, se arriesga a que te pierdas un poco porque confía en que te vas a encontrar. Y esa confianza en el espectador es lo que la separa una historia simple de una historia adulta. Porque al final Duna no quiere que solo la veas, quiere que la entiendas, que la sientas, quiere que te involucres. Y eso es lo que logra cuando una historia deja de explicártelo todo y empiezas a exigirte algo a cambio. Y eso hace que todo se sienta más real, más crudo, más honesto. Los Harkonnen no necesitan mucho desarrollo para imponer, porque representan algo muy claro. El poder cuando no tienen control, son crueles, son estratégicos, son implacables, pero no son villanos caricaturísticos, son el resultado natural de un sistema donde el poder lo es todo y eso es lo que lo hace peligrosos. No son el mal porque sí, son lo que pasa cuando nadie pone límites. ¿Y cómo conectamos todo esto? Todos estos personajes tienen algo en común, no está ahí para explicarte la historia, están ahí para vivirla. Cada uno tiene sus propios intereses, sus propios miedos, sus propias decisiones y la narrativa no las juzga, no te dice quién tiene razón, no te dice qué sentir, te deja observar, te deja interpretar, te deja decidir. Y eso, hermano, es lo que hace que Duna se sienta diferente, porque en lugar de darte personajes simples para una historia simple, te da personajes complejos en un mundo complejo, tomando decisiones complejas y al final eso es lo que define la ciencia ficción adulta. No los efectos, no las batallas, no la escala, sino la capacidad de contar una historia donde todo tiene peso. Cuando conocemos a Paul Atreides no vemos un guerrero ni un líder, vemos a un chico, pero no cualquier chico. Paul ya carga con algo diferente, sueña con el futuro, siente más de lo que debería, percibe cosas que los demás no pueden, y eso lo asusta. Aquí hay algo clave, Paul no quiere ser especial. Mientras otros protagonistas buscan su destino, Paul le teme, porque sus visiones no son gloriosas, son violentas, caóticas e inevitables. Desde el inicio de la película te deja algo claro, el don de Paul no es un regalo, es una carga. El conflicto interno, lo que debe ser versus lo que quiere ser. Paul está atrapado entre los dos mundos. Su padre, Duque Leto Atreides, enseñó honor, liderazgo, humanidad. Su madre, Lady Jessica, lo empuja hacia algo más oscuro. El control, el poder, el destino. Y en medio de eso está Paul, un chico que quiere ser digno de su padre, pero siente que está destinado a algo mucho más grande y aterrador. Aquí empieza su verdadera evolución. Paul comienza a entender que no puede elegir quién es. Todo cambia con la traición, la caída de la casa Atreides. Ahí Paul pierde todo, su hogar, su seguridad, su figura paterna, su identidad como hijo de duque. Y es justo en ese momento cuando empiezan a hacer otra cosa. En el desierto Paul ya no puede ser el chico que duda, tiene que sobrevivir. Pero no solo eso, empieza a aceptar sus visiones, empieza a ver caminos, empieza a tener su destino. No solo es inevitable, sino que podría arrastrar a millones de personas. Y aquí viene lo fuerte. Paul no solo ve el futuro, ve el costo de convertirse en quien debe ser. La aceptación, el primer paso hacia algo peligroso. Es el clímax de la película. Paul cambia, ya no habla como un niño, ya no duda igual,
Ya no reacciona, decide. Cuando pelea contra Lidera, cuando toma decisiones ya no es el mismo, porque algo dentro de él hizo clic. Entiende que para sobrevivir tiene que abrazar lo que es. Pero ojo, este no es un momento heroico clásico. No es ya solo soy el elegido, voy a salvar a todos. Es mucho más incómodo, es el momento en el que Paul acepta que podrá convertirse en algo que ni él mismo quiere ser. Lo más importante para Paul no es un héroe, es una advertencia. Y aquí es donde Duna rompe todo. Normalmente la evolución de un protagonista va hacia más poder, más confianza, más heroísmo. Pero Paul no, su evolución va hacia más conciencia, más peso y más miedo. Que mientras más entiende su destino, más claro le queda en ese destino podría ser terrible. Paul no teme fallar, teme tener éxito. Entonces, ¿cuál es su verdadera evolución? No es aprender a pelear, no es volverse fuerte, no es convertirse en líder. Su evolución real es esta, pasar de ser un chico que no entiende su lugar a alguien que tiene exactamente lo que puede provocar en el mundo. Y aún así, seguir adelante. Lo que lo hace tan humano y lo más brutal de Paul es que él duda, tiene miedo, no quiere ese camino, pero lo recorre de todos modos. Y eso lo hace más real que cualquier héroe perfecto, porque en el fondo Paul representa algo muy humano en el momento en el que entiendes que crecer también significa cargar con cosas que no querías. En resumen, Paul Atreides, esta primera parte no se convierte en héroe, se convierte en una posibilidad de cambio, de poder, de destrucción, y lo más inquietante de todo es que él mismo lo sabe. Y al final Duna es solo una historia sobre un planeta desértico, ni sobre casas peleando por poder. Es una historia sobre lo que pasa cuando alguien ha empujado un destino que no pidió pero que no puede evitar. Porque Paul no es el típico héroe, no gana porque quiere, no lucha porque sueña con hacerlo. Paul avanza porque no tiene otra opción, y eso es lo que lo hace que esta historia se sienta tan real, tan humana, tan adulta. Es en un mundo donde nadie te explica nada, donde las decisiones pesan, donde el poder tiene consecuencias, no hay espacio para héroes perfectos. Solo hay personas tratando de sobrevivir a lo que les tocó. Esto es exactamente lo que logra esta primera parte de Duna. No te da respuestas fáciles, no te lleva de la mano, no te promete finales felices, te construye un mundo, te deja caer dentro de él, te obliga a mirar, a escuchar, a entender, porque aquí crecer como espectador también es parte del viaje. Y tal vez por eso Duna se siente diferente. Porque en una era donde todo busca ser rápido, simple y digerible, esta historia decide hacer lo contrario. Se toma su tiempo, confía en ti y te recuerda que la ciencia ficción no es solo para que escapes de la realidad, también puede ser para entenderla. Ahora, si quieres que sigamos analizando el camino de Paul Atreides para saber si se convierte en la esperanza de Arrakis o en su perdición, o para saber si va a tener su venganza, todo esto más lo sabremos en la segunda parte de Duna. Si quieres un análisis de esa película, deja tu like y nos veremos en el próximo video.